versículos, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto mediten o en esto piensen, dicen otras versiones. Según unas investigaciones, diariamente cada persona tiene al día cerca de 70,000 pensamientos. Los pensamientos toman el control de nuestra vida, ya sean correctos o incorrectos, y con gran frecuencia es un área que el enemigo constantemente está atacando o está utilizando para sacarnos del plan de la voluntad de Dios. Pablo, en su carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, le dice así: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien, lo toleran. La preocupación de Pablo hacia estos corintios era precisamente lo que sucedió con Eva. Él temía o él estaba preocupado por ellos, de que así como la astucia de la serpiente, ¿verdad? Sabemos que el enemigo lo usó a través de ofrecerle el fruto prohibido y hacerle pensar fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que en Filipenses 4:8, Pablo, estando en prisión en Roma, escribe a esta iglesia y les habla de cómo deberían de pensar. Y no estoy seguro que logramos entender que el pensar bíblicamente, que es el título del mensaje, es un mandato y es una instrucción de parte de Dios. Lo verdadero es lo que se encuentra en la palabra de Dios. Es lo opuesto, obviamente, a lo que es falso ni indigno de confianza. Ahora, esto nos va a ayudar para que el mismo día de hoy tú y yo podamos estar filtrando lo que estamos pensando. Porque es muy común que el enemigo lanza pensamientos a nuestra mente, que son los llamados dardos, ¿verdad? Y cuando menos acordamos, ya estamos pensando en cosas que no son verdaderas, es decir, que no está en la palabra. ¿Cuántas veces enfrentamos una situación y de repente llegamos a sentirnos solos, ¿verdad? Y entonces llegamos a pensar, bueno, en esta situación yo estoy solo, a nadie le importa, Dios no me ve. Y todo eso son pensamientos que el enemigo está lanzando, pero para todo eso tenemos que contrarrestarlo con lo que es verdadero, lo que es la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús, orando al Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad? Lo segundo que dice Pablo es que estemos pensando en lo que es digno. Y esto digno se refiere a lo que es honesto o que merece respeto. Cuando tengamos un pensamiento, número uno, digamos, ok, esto que yo estoy pensando es verdadero, o sea, está en la palabra de Dios. Número dos, es digno, es decir, es honesto, merece respeto este pensamiento. Lo tercero es que dice que estemos pensando en lo que es justo, es decir, lo que es correcto y que tiene que ver con los estándares divinos. Entonces, número uno, lo que estamos pensando es verdadero. Número dos, es digno. Número tres, es justo.
Número 4 dice lo que es puro, es decir, lo que es limpio y sin contaminación moral. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que escuchamos y lo que vemos. Las plataformas digitales, las canciones están llenos de mucha contaminación, de mucha impureza y aunque creamos que somos muy fuertes, la realidad es de que las canciones y lo que vemos después se vuelve pensamientos. Es, es así, así nos hizo Dios. Lo que sigue es lo que es amable y esto expresa todo aquello que promueve la paz en lugar de los conflictos, lo que es bondadoso y generoso. Entonces, si nuestro pensamiento no va a provocar paz en medio de lo que estamos viviendo, debemos de desecharlo. Lo que sigue es lo honorable y se relaciona con lo que es positivo, como la bondad, la cortesía, el respeto a los demás, algo que es constructivo en lugar de negativo o destructivo. Continúa diciendo que si hay alguna virtud, es decir, algo de excelencia moral, en eso debemos pensar. Ahora, parece muy desafiante, parece prácticamente imposible, pero necesitamos educar a nuestra mente, a estar filtrando constantemente lo que tú y yo estamos pensando. Porque lo que tú y yo estamos pensando, tarde que temprano, se vuelven decisiones. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, hey, yo estoy preocupado en que así como la serpiente engañó a Eva, puso el pensamiento de decir, mira, no es para tanto si desobedeces, mira qué rico se ve, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y después se va directamente al carácter de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios sabe que te vas a hacer igual que Él y Dios no quiere eso. Y es como cuando nosotros decimos, Dios no quiere que sea feliz, a Dios no me está escuchando, parece que estoy solo. Y todo eso son pensamientos. Cuando tú y yo aprendemos a filtrar los pensamientos, nuestra condición de vida, nuestra paz, nuestras decisiones van a ir variando. De hecho, Mateo 6, este es un pasaje que, además de ser el favorito de Carlos, y creo que de Mariel, mi esposa también, que se encuentra en el versículo 33, donde habla de buscar el reino de Dios y su justicia, tiene un contexto que nos habla de la forma en que el ser humano piensa. Mateo 6:30 dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y luego hace una pregunta que dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. No quiero que levantemos nuestras manos, pero con frecuencia esos pensamientos vienen a nuestra mente y estamos diciendo, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer para pagar lo otro? ¿Qué va a pasar económicamente con mi familia? Esas cosas, fíjate la siguiente parte, el versículo 32, dominan el pensamiento de los incrédulos. La gente que no conoce a Dios, dice aquí, es entendible que estén pensando en eso, porque es lo único que tienen, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces ya después llegamos al versículo que les decía ahorita, donde dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Entonces nos damos cuenta que el pensamiento de cosas terrenales puede llegar a dominarnos y ocupar nuestra mente. Y Pablo está diciendo en el versículo que tenemos como base, hey, tengan cuidado con lo que están pensando. Piensen en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es digno. A veces pensamos, vaya la repetición, que no hay un efecto en lo que estamos, como digo yo, craneando en nuestras mentes. Fíjate, hay muchas historias que encontramos en la Biblia acerca del poder de los pensamientos.
pero he estado leyendo el libro de Hechos y encontré una en el capítulo 5 de Hechos, versículo 1, que la iglesia está prosperando, la iglesia está avanzando. Dice ahí, ¿verdad? Que en ese momento la gente no consideraba como suyas sus propiedades, sino que la vendían por el bien común. Y el versículo 1 de este capítulo 5 tiene un contraste muy marcado con lo que venía hablando anteriormente. Este libro lo escribió Lucas y aquí va a ser un contraste. Dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Vamos a ver qué es lo que pasó diferente con este Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Es decir, ellos, después de pensarlo, se pusieron de acuerdo en vender el terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. Es decir, ellos miraban que la gente estaba vendiendo sus propiedades y se la daban a la iglesia para que nadie tuviera necesidad. Entonces ellos dicen, oye, vamos haciendo nosotros lo mismo, pero en lugar de dar todo, vámonos quedando con algo. El resto, dice, se lo entregaron a los apóstoles. Solamente quiero ilustrar el poder que tiene el pensamiento, porque hay veces que decimos, no pasa nada si lo estoy pensando, y nos damos cuenta de que sí pasa. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Pedro está confrontando a Ananías por lo que Ananías estuvo pensando. Es decir, cuando él le dijo a la esposa o la esposa le dijo a Ananías, ¿verdad? Hey, vamos haciendo esto, fue el resultado de qué? De lo que estaban pensando. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. Y luego hace una pregunta y dice, ¿por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Ellos querían aparentar una devoción hacia Dios. Ellos querían lucir, ¿verdad? Como que estaban haciendo las cosas y lo estaban haciendo para Dios y todo estaba bien. Y esto nos recuerda que no debemos de vivir por apariencias, porque tarde que temprano la verdad sale a la luz. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Imagínate. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y se lo llevaron a enterrar y todos los que estaban en ese lugar sintieron pues mucho miedo. 3 horas más tarde, fíjate, desde entonces la mujer llegaba más tarde, ¿sí? 3 horas más tarde llegó Zafira sin saber lo que había pasado. No había Facebook, ¿verdad? No había, ¿verdad? Manera de enterarse. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Digo, lo que voy a decir no está en la Biblia, pero solamente para ilustrar, es una ilustración. Probablemente con la parte que le tocó, ¿verdad? De lo que vendieron el terreno se fue de shopping, ¿verdad? Y es como que no la podemos ver, ¿no? Imaginar llegando con las bolsas. Por eso llegó tarde, fue al mall, llegó con las bolsas bien contenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella había quedado bien, supuestamente. Ella dijo, no, sí, en esto lo vendimos. Su pensamiento, otra vez. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Zafira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Esto es una historia que solamente la quiero ilustrar a manera de que podamos ver cuán lejos nos pueden llevar nuestros pensamientos si no hacemos lo que Pablo nos dice.
Si ellos cuando estaban diciendo, oye, vamos engañando a la iglesia, vamos quedando bien, hubieran dicho, a ver, ¿esto es verdad? Inmediatamente se hubieran dado cuenta que no era verdad y hubieran o debieron haber parado lo que estaban pensando. Porque tampoco era honorable, tampoco había virtud en ello, tampoco era digno de respeto. En Marcos capítulo 7, Jesús va a confrontar a un grupo que estaban muy preocupados, ¿verdad? Porque ellos no se lavaban las manos como los fariseos y los religiosos lo hacían. Y en Marcos 7:20 dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Los líderes religiosos de ese tiempo estaban muy preocupados por lucir bien exteriormente. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? Ustedes no sean como los fariseos, que ellos oran en las esquinas para que todo el mundo lo vea y todo el mundo piense, mira qué entregados a Dios están. Dice, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Creo que el domingo estábamos viendo, ¿verdad? Que aunque somos salvos, está ese pecado remanente en nosotros. Ahorita Mariel mencionaba, ¿verdad? Que cuando oró por los niños, que los niños vienen por naturaleza, con esa naturaleza caída, esa manera de pensar, ¿verdad? Entonces dice, del interior salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todo esto son pensamientos que surgen en nosotros. Cuando a alguien le va mejor, naturalito, nos sale que la envidia. Es decir, ¿por qué él sí? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué a él le va mejor? ¿Verdad? Cuando logramos algo y a veces no es pues elogiado, ¿qué es lo que surge en nosotros? El orgullo, ¿verdad? La necedad. Tú le dices a una persona, hey, lo que estás haciendo no es correcto, no es bíblico, pero nuestra naturaleza es ser necios y decir, no, sí me va a funcionar, sí está bien, no va a pasar nada. Entonces dice Jesús, todos estos pensamientos vienen de la naturaleza del ser humano. Dice, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas, dice, esas sí son las que los contaminan. Entonces, los fariseos estaban muy preocupados por lo exterior, pero no estaban preocupados por los pensamientos, por su mente. Entonces, ¿qué has estado pensando últimamente? Si el día de hoy tú y yo pudiéramos hacer un inventario, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes les tocó estudiar contabilidad y en contabilidad te hacen una T gigante y del lado izquierdo tú pones los cargos, espero que eso no haya cambiado, del lado derecho los pasivos, ¿no? Algo así. Y vamos a suponer que del lado izquierdo tú pongas los pensamientos que son verdaderos, que son honorables, que son dignos. Del lado derecho pongas lo que no encaja ahí, cómo estaría tu mente, vamos a decirlo así. Ahora, es un ejercicio que yo hice y no me fue bien. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está inclinada hacia un lado. Porque el mundo en sí mismo, o sea, las películas están llenas de gente orgullosa, están llenas de inmoralidad, a donde quiera que la música, ¿va? Si tú vas al gimnasio, como José y yo vamos al gimnasio, a Nefi también, bueno, Ariel, oye, somos más los que estamos yendo al gimnasio, ¿eh? Bueno, tú vas al gimnasio y si no llevas tus audífonos, vas a escuchar música y no es de adoración a Dios. Y es una realidad que cuando menos acuerdas, tú ya estás pensando en lo que estás escuchando. Y todo eso se vuelven pensamientos
Los pensamientos se vuelven acciones, las acciones se vuelven decisiones, las decisiones se vuelven hábitos y es un ciclo, ¿verdad? Por eso es que Proverbios 14:15 dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa cada paso que da. Entonces nosotros necesitamos considerar lo que estamos pensando. De hecho, debido a los falsos maestros que estaban en Corinto, Pablo en su segunda carta, ahora en el capítulo 10, versículo 4, dice, las armas con las que luchamos no son las del mundo. Ellos estaban muy acostumbrados a estas batallas, ¿verdad? Entre ejércitos reales. Dice, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Una fortaleza es un lugar donde el enemigo, ¿verdad? Se esconde y se protege, obviamente, pero también desde donde lanza ataques. Entonces, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que se someta a Cristo. Entonces, lo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios es que las armas de nosotros como cristianos no eran físicas, sino que son las de Dios para poder primero identificar cuáles son esas fortalezas. Desde dónde el enemigo está lanzando sus ataques. El miércoles hablábamos que las tentaciones de una persona no son las del otro. Y el enemigo sabe cómo atacarnos con pensamientos porque nos ha estudiado durante tiempo. Y, por ejemplo, hay algunas personas que están experimentando pensamientos de duda, de temor, de incertidumbre. Y ahí el enemigo está desde esa fortaleza lanzando esos ataques. Hay otras personas que quizá el día de hoy están experimentando pensamientos negativos, pesimistas, de culpa, de condena, de fracaso, de incertidumbre. Y con eso el enemigo pues nos tiene ocupados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está lanzando esos ataques desde una fortaleza, de donde pues nosotros sentimos esa presión, esa ansiedad, esa preocupación. Por eso es que Jesús dice, hey, la gente que no conoce a Dios piensa en cosas como qué vamos a comer, qué vamos a vestir, pero un hijo de Dios no debería de estar pensando en eso. Un hijo de Dios debería de estar pensando en lo que es digno, en lo que es honorable, en lo que es verdad. De hecho, Jesús a sus discípulos en capítulo 8, versículo 31 y 32, dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pues, obviamente libres de la mentira. Entonces, para nosotros es muy importante poder conocer la verdad, porque cuando uno no conoce la verdad, pues puedes creer cualquier cosa. De hecho, unas semanas atrás que estábamos leyendo la primera carta de Juan, Juan dice, ¿verdad? Que dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman venir de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Hay muchos falsos profetas en el mundo, pero ¿cómo podemos identificar cuando algo es verdad o no es verdad? Bueno, solamente a través de la palabra de Dios. O sea, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, podemos identificar, ¿sabes qué? Esto es así, esto no es así. De hecho, segunda de Timoteo, si lo podemos buscar,
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Aquí está. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos otra vez lo que es verdad. Nosotros como seres humanos somos tendemos, vaya, a movernos por sentimientos, por emociones, por circunstancias, por comodidad. Pero dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate la siguiente parte. Dios la usa, dice, para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Cuando nosotros logramos distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, Dios lo está usando para capacitarnos, para decir, hey, esto no es correcto, esto sí es correcto, esto sí es verdadero, esto no es verdadero. Por eso es que hay personas que de alguna forma siguen reprobando, ¿verdad? Porque no han logrado discernir lo que les beneficia de lo que no les beneficia, de lo que es verdad a lo que les gustaría que fuera verdad. Por eso es que Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Imagínate 70,000 pensamientos que tenemos tú y yo al día. Si tú pensabas, ¿verdad? Que, si tienes la bendición de estar casado, si tú pensabas que tu esposa hablaba mucho, con la persona con la que más de alguna forma tienes una conversación, es contigo mismo. O sea, tú mismo estás escuchándote, tienes una conversación, ¿cómo se dice? Ilimitada, continua. Y si no estamos filtrando lo que estamos pensando, pues vamos a estar basando nuestras decisiones, nuestro ánimo, nuestra actitud, nuestra obediencia en esa mala información. Yo no sé mucho de computadoras. Tengo muchos años utilizando una computadora porque no le entran virus, supuestamente. ¿Va? Eso entiendo yo en mi ignorancia, ¿verdad? Pero hay computadoras que son más propensas a que les entren virus. Y existen los antivirus y todo lo demás. Pero eso sucede porque se meten en lugares donde ahí están los virus y de ahí todo el sistema de informática de la computadora se les empieza, no creo que existe esta palabra, pero se empieza a virulear, ¿verdad? De igual forma, nosotros estamos pensando muchas cosas, 70,000 cosas. Y si no nos exponemos a la palabra, no vamos a poder identificar lo que es mentira que estamos pensando. No vamos a poder discernir, hey, ¿sabes qué? ¿Esto es honorable, esto que estoy pensando? No, no es honorable. Ok, lo tengo que desechar. Porque la carne quiere que nosotros continuemos pensando en eso que nos causa envidia, en eso que nos causa amargura, en eso que nos causa coraje, en esa herida que alguien nos hizo en la mañana. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me pasa, yo lo he hecho también, que te metes en el carro o alguien se te mete en el carro y que surge en el pensamiento, ¿verdad? No surge voy a orar por esa persona. No surge eso. Lo que viene es un pensamiento no agradable. Y muchas veces uno se lo lleva arrastrando, ¿verdad? Y buscas a alguien y decirle, ¿qué crees que me pasó? ¿Se me atravesó a alguien? O lo que sea. Y el enemigo busca explotar esas fortalezas a través de pensamientos, a través de situaciones del pasado donde alguien nos falló o donde nosotros mismos fallamos, ¿verdad? Y se nos olvida lo importante que es el evangelio. ¿Por qué? Porque hay pensamientos
que el enemigo usa. Fíjate cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primero de Pedro 5, 8, por favor. ¿Ya estamos ahí? Ándale. Aquí también es el pecado. Primera de Pedro 5, 8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo anda como un león rugiente. Cuando tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta que un león rugiente está buscando alimentarse, ¿verdad? Dice, manténganse firmes contra él. Y luego dice, sean fuertes en su fe. O sea, el enemigo está buscando devorar nuestro testimonio, está buscando devorar nuestra fe, está buscando devorar nuestro servicio. Y él no, como se dice, ¿verdad? No tiene llenadera. O sea, él no va a decir hasta aquí. Él siempre va a querer avanzar. Y la razón que te decía de lo importante que es para nosotros el Evangelio es porque hay momentos en los que estos pensamientos nos llevan a decir, hey, estoy solo. O sabes que Dios no me ama. O soy un fracaso. O no creo que Dios vaya a hacer esto o aquello. Cuando Jesús está en Getsemaní, sé que ya hemos estudiado este pasaje en otras ocasiones, pero Jesús le dice al Padre, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos los versículos. Pero hay un momento en el cual Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si recuerdan esa frase, ¿verdad? Y es que en ese momento él experimentó la separación con el Padre porque estaba cargando con el pecado que era tuyo y mío, ¿verdad? Y él experimentó eso para que tú y yo no lo tengamos que sufrir. Por eso es tan importante el Evangelio para nosotros. Porque lo que era el pago de nuestro pecado, él ya lo cubrió. Entonces podemos en esos momentos de dificultad y decir, ¿sabes qué? Soy un fracaso, estoy solo, Dios no me ama. Recordar lo que Jesús hizo para pagar por nuestros pecados. Hace 2 semanas que estudiábamos el libro de la santidad y mirábamos, ¿verdad? Que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos reconciliados. Entonces, cuando tú y yo estamos filtrando los pensamientos, no lo estamos filtrando a través de positivismo, ¿verdad? Hay gente que es bien positiva. Yo conozco gente que es súper positiva, que te lo transmiten, ¿verdad? Todo va a estar bien y hasta te mencionan a Dios, gracias a Dios, pero no conocen realmente a Dios. Nosotros sí tenemos un filtro que nos va a permitir identificar lo que es verdadero de lo que no es verdadero, lo que es justo de lo que no es justo, de lo que es honorable de lo que no es honorable. Y basado en esa información podemos actuar. Podemos accionar. Podemos decir, ¿sabes qué? Este pensamiento no es verdadero. Este pensamiento no es justo. Ahora, hay veces que nosotros miramos, ¿verdad? Que a gente pues, que gente que a lo mejor no está buscando a Dios o está intentando agradar a Dios, parece irle bien. Y vienen estos pensamientos, ¿verdad? De querer nosotros que caiga la justicia de Dios en ese momento. Pero eso no es digno de honor delante de Dios.
Porque queremos la gracia para nosotros, pero queremos la justicia, la ira, el día del Señor para esta o aquella persona que está actuando injustamente. Y esas situaciones, el enemigo las usa para poner en tela de juicio el carácter santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene y, bueno, perdón, el diablo viene y nos dice, mira, si Dios fuera así, hiciera esto. Si Dios fuera amor, no permitiría que te sintieras así. Que es lo mismo que hizo en el Génesis cuando le dice, ¿verdad? La serpiente, hey, no te va a pasar nada, Dios te dijo eso, pero lo que pasa es que Dios no quiere que disfrutes de la vida. Prueba esto y todo va a estar bien. Entonces, en la Biblia encontramos a muchas personas que nosotros podemos de alguna manera decir, wow, o sea, ¿cómo Dios les usó? Por ejemplo, todos creo que conocemos a Abraham. Sí, ¿verdad? No me vean así como que no me asusten. Pero Abraham esperó muchos años por el hijo de la promesa. Y es indudable que en su naturaleza pudo haber batallado con los pensamientos. O sea, no estás hablando de un día la espera, sino de 25 años de espera. Moisés, que Dios le usó para liberar a su pueblo, cuando intentó, ¿verdad?, liberar al pueblo, pues más bien mató a un egipcio, ¿verdad? Y estuvo batallando con el pueblo durante el desierto. O sea, imagínate las batallas en sus pensamientos que él debió haber tenido. Primero de fracaso cuando estaba en el desierto y después de estar batallando con un pueblo que se la pasaba murmurando en contra de él y de Dios. ¿O qué tal Josué, verdad? Cuando Moisés ya no está y él tiene que enfrentar ahora la nueva posición y decir, ahora eres el nuevo pueblo, tú vas a llevar a la nación de Israel a la tierra prometida, cuando él pudo haber dicho, no, pues yo quién soy. Por eso es que Dios le dice, nunca se apartará de tu mente este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar, es decir, vas a estar pensando en eso. Y bueno, la lista es infinita, Isaías, Jeremías, que fueron profetas que Dios usó, ¿verdad?, para hablar su verdad y que obviamente no fueron recibidos con aplausos, porque a la gente no todo el tiempo le gusta escuchar la verdad. Ellos más bien quieren escuchar lo que quieren escuchar. O imagínate así, Gedeón, cuando ve la desgracia de su pueblo y le dicen, ¿sabes que tú vas a liberar a la nación? Y él dice, no, pues yo quién soy. Y si Dios fuera quien dice ser, no deberíamos estar experimentando lo que estamos sufriendo. Entonces, nos damos cuenta a lo largo de la Biblia que estas personas que Dios usó en su gracia estuvieron batallando con los pensamientos. O sea, no son, mi punto es que no somos los primeros, ni somos los últimos, sino que debemos de hacer lo que al principio leíamos, ¿verdad? Que Pablo dice, hey, piensa en esto, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es honorable. Termino con un pasaje, Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, deje el más bien que Dios les transforme en nuevas personas al cambiarles su manera de pensar. El miércoles hablamos de cómo Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Ellos siguieron pensando como esclavos. Nosotros necesitamos pensar como lo que ahora somos, hijos de Dios. Se pagó un alto precio por nosotros, así que necesitamos pedirle a Dios que vivamos de acuerdo al llamado que ha depositado en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos que tu palabra nos ayude, Señor, y nos dé dirección en medio de lo que estamos enfrentando. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y que el mismo día de hoy, Señor, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido o recordado, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.